los versos 50. Vamos a dar lectura para empezar este tiempo de predicación de la palabra de Dios. Lucas capítulo 9, versículos 57 y 58. Dice la palabra de Dios así: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, agradecido estamos de Cristo. Él hace posible este encuentro en este lugar. Él es que merece toda nuestra adoración y exaltación. Padre, en esta hora suplico a ti una vez más para poder hacer uso, Señor, de tu palabra. Clamo por misericordia y gracia para hacer uso, Señor, de tu palabra. Sin ti, Señor, nada podemos hacer. Sin ti, Señor, no es posible. Padre, suplico también por aquellos que han de escuchar tu palabra, Señor, para que ellos puedan ser movidos a sí mismos a escuchar tu voz, a rendir sus vidas y a vivir para ti. Señor, glorifícate en medio nuestro una vez más para tu gloria y tu honra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, esta porción de las Escrituras que tenemos por delante, este sería un sermón que va relacionado con el tema de espalda a Dios. Y nosotros pudimos ver la semana pasada que estar de espalda a Dios tiene diferentes componentes. Uno de ellos tiene que ver con de conocer la palabra de Dios, los atributos de Dios, de no interesarse para nada en las cosas de Dios. Nosotros pudimos ver eso en Primera de Samuel, donde los hijos de Elí eran impíos, eran personas injustas que recibían soborno y que por lo tanto vivían una vida de espaldas a Dios. Y más adelante pudimos observar también que los hijos de Samuel, aunque conocían la palabra de Dios, pervirtieron el derecho. Es decir, hicieron aquello que no debían hacer a pesar de tener conocimiento de la palabra de Dios y de estar al servicio de Dios. Pero de igual manera vimos que el pueblo también rechazó el modelo de Dios para abrazar el modelo del mundo. Entendiendo entonces que el modelo del mundo era lo que ellos sí querían y necesitaban, el pueblo en sentido general, representado por los ancianos, le dieron las espaldas a Dios. Y en ese sentido entonces podemos en esta mañana meditar en esa realidad. Aunque el hombre, desde que estuvo en el jardín del Edén y peca contra Dios, le da la espalda a Dios, vive como esclavo en Egipto luego, y Dios lo liberta de esa esclavitud, el hombre otra vez vuelve a estar de espaldas a Dios. Y esa es una realidad que nosotros podemos ver a través de toda la historia de la humanidad. El hombre, por naturaleza, rechaza a Dios, rechaza sus preceptos, sus mandamientos, sus principios, sus enseñanzas, y busca vivir una vida de espaldas a Dios.
Sin embargo, algo que nosotros sí podemos notar es que a pesar de que el hombre le da la espalda a Dios y busca rechazar a Dios, Dios nunca le ha dado la espalda al ser humano. Dios ha provisto siempre un acercamiento hacia el hombre, de modo que su mano todo el tiempo está extendida para que el hombre pueda tener ese encuentro con su Salvador, con su Señor. Si algo podemos nosotros estar seguros es que Dios nunca ha dado la espalda al ser humano. Una muestra de ello es Jesucristo, el Hijo de Dios que se hizo hombre. 100% Dios, 100% hombre. Vino y habitó entre nosotros. Vivió la vida perfecta que Dios demanda y murió como el más vil pecador, crucificado en una cruz, abofeteado, avergonzado, humillado. Y es a través de ese sacrificio de Jesucristo que el hombre ahora tiene la oportunidad una vez más de aceptar a Dios, de acercarse a Dios y de aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Cristo entonces en su ministerio terrenal, sus enseñanzas eran enseñanzas contundentes, de modo que las personas podían escuchar a Jesús y quedarse admirados de lo que Él enseñaba, de lo que Él hacía, cómo libertaba a los esclavizados, curaba a los enfermos y cómo daba la vista a los ciegos y a los pobres le era anunciado el Evangelio. Así que Jesucristo es el regalo de Dios para el mundo, para que el mundo pueda volverse de estar de espalda a Dios y tener un encuentro con su Creador y aceptarlo como Señor y Salvador. En este capítulo 9 entonces, que es paralelo con Mateo capítulo 8, versos 18 al 22, el texto nos presenta que yendo ellos, y la idea que está presentando el texto es que Jesús está en camino hacia Jerusalén, donde va a celebrar la Pascua, pero donde también será crucificado. Y esto lo que está presentando es el texto presenta que Jesús está en movimiento y yendo por el camino. Las personas entonces seguían a Jesús. Lo seguían por sus enseñanzas, por sus acciones, hasta por curiosidad seguían a Jesús. Y el texto de Mateo capítulo 18, verso 9, nos dice que este primer personaje que aparece aquí es un escriba. Dice, yendo ellos, uno, aunque Lucas no lo identifica, Mateo sí lo identifica, un escriba le dice, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y nosotros podemos pensar, qué pensamiento más noble, qué confesión de entrega y de disposición tiene este hombre, conocedor de la ley, de tal manera que este hombre que conoce la palabra de Dios, que es un defensor de la palabra de Dios, se ha identificado con el maestro y le está diciendo, yo te voy a seguir a donde quiera que vayas. Y es importante entonces conocer un poco de quiénes eran los escribas. En el Antiguo Testamento figuran como personas que eran los secretarios del rey o del reino, quienes llevaban los registros de las acciones de los reyes y también de los eventos significativos que pasaban en el pueblo. Más adelante, los escribas tomaron un papel más preponderante cuando regresaron del cautiverio. Esdras es identificado como un escriba. Es decir, ellos pasaron de ser un secretario del rey a desempeñar un papel notorio en la vida religiosa o espiritual del pueblo.
De modo que administraban la palabra de Dios, la escribían constantemente para mantenerla y también se encargaban entonces de darle a conocer al pueblo la palabra de Dios. En la época de nuestro Señor Jesucristo, los escribas eran vistos como aquellos que administraban la justicia, pero eran vistos como una autoridad dentro de la comunidad. Es decir, que para conocer qué podían las personas hacer o no, iban muchas veces donde los escribas para que esto le dieran el sentido de la ley. Sin embargo, en el ejercicio de preservar la ley de Dios, estos escribas se fueron a un extremo, de tal manera que se volvieron legalistas. Y las discusiones que entonces tenían era meditar, ¿qué pasa? ¿Podemos comer el huevo que puso la gallina el día sábado? Imagínense hasta dónde habían llegado los escribas. Esas eran parte de sus discusiones. ¿Cuántos pasos se podía dar el día sábado y cuántos no? Se habían ido al legalismo. Sin embargo, ellos sí desempeñaban un papel sumamente importante. Cuando Herodes fue visitado por los magos, en Mateo capítulo 2, los magos llegan siguiendo la estrella y van donde el rey Herodes y le preguntan, ellos vinieron a adorar al Cristo, al Mesías, porque habían visto su estrella. Y Herodes lo que hace es precisamente llamar a los fariseos, a los sacerdotes y a los escribas. Y son ellos los que le dicen dónde habría de nacer el Cristo. Es decir, que conocían la ley, conocían la palabra de todo el Antiguo Testamento, lo sostenían, lo conocían al dedillo en cierta forma. Sin embargo, en esta porción de las Escrituras vemos que hay un escriba que está interesado en seguir a Jesús. Y podemos notar que también hay una entrega aparentemente absoluta de este hombre. Este hombre le está diciendo a Jesús, te seguiré, no hasta la esquina, no un poco más para allá, sino a donde quiera que vayas. Te voy a seguir. El versículo 58 entonces nos muestra qué es lo que existe en el corazón de este hombre. Recordemos que este escriba le está hablando con Jesús, pero está hablando con Dios, que conoce los pensamientos y lo más interno del corazón del hombre. Así que la respuesta que le da Jesús es, Jesús le dice, la zorra tiene guarida y las aves de los cielos nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y esta es una respuesta que produce entonces una reacción en este hombre. Un escriba muy instruido en la palabra de Dios, pero un escriba que lo que estaba era detrás de una posición o de mantener la posición de honor que le caracterizaba en ese momento. Ellos estaban buscando un estatus, mantener su estatus, con la diferencia de que ahora ese estatus social o de honor en la sociedad lo iban a mantener estando ahora con Jesucristo. Y eran personas que tenían muchas posesiones materiales. Cuando nosotros vemos lo que la Biblia nos dice entonces con respecto a los escribas, podemos ver que Jesucristo los confrontó fuertemente a ellos. El capítulo 23 de Mateo, Jesús hablando allí de los escribas y fariseos que casi siempre aparecen juntos. La mayoría de los fariseos eran escribas, pero no todos, algunos eran saduceos también.
Dice el capítulo 23, verso 1, dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Aquí vemos entonces una característica que tenían estas personas. Muy conocedores de la palabra de Dios, pero a la hora de llevar a cabo ese consejo o ese conocimiento que tenían de la palabra de Dios, solamente era un conocimiento teórico. Un conocimiento teórico que no descendía a su corazón. Y estas personas muy conocedores, pero con una vida de espaldas a Dios. Y es por eso que más adelante Jesús va a pronunciar algunos ay, que son una promulgación de juicio contra estos escribas. Dice el versículo 13: mas ay de vosotros, escribas y fariseos, ¿qué? Hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están fuera, a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Es decir, que alguien que posee el conocimiento de la palabra de Dios, pero no vive en consonancia con esas enseñanzas de la palabra de Dios, sencillamente es alguien hipócrita. Y en la antigüedad un hipócrita era un actor, como conocemos en el día de hoy. Alguien que se ponía una máscara para hacer una obra de teatro y no ser conocido realmente como él es. Un impostor, alguien que simula ser algo que realmente no lo es. Y el texto de la Escritura entonces está presentando: ay de vosotros, escribas y fariseos. Es decir, que tener la palabra de Dios es un gran privilegio. Conocerla también es un gran privilegio, pero de nada sirve que el hombre conozca la palabra de Dios, se identifique como cristiano o como conocedor de la voluntad de Dios y viva una vida totalmente de espalda a Dios. Hipócrita. Es importante escuchar lo que la palabra de Dios está diciendo. Y es Jesucristo, que conoce lo más interno del corazón del hombre, que está pronunciando estas palabras. Decir que se conoce a Dios y su vida no es consonante con esa confesión. ¿Y qué sucede? ¿No pasa nada? Sí, dice el texto que pasa algo. Pues ellos no están entrando en el reino de Dios, pero tampoco están dejando que las demás personas puedan entrar. Más acciones que tenían esta persona, versículo 14 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis la casa de la viuda y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Algo más que está diciendo es que estas personas no solamente no vivían lo que predicaban, sino que también extorsionaban a aquellos que eran desposeídos. Le despojaban a la viuda de sus posesiones. Y como pretexto era como hacer penitencia. Hemos escuchado, ¿verdad?, cuáles son las penitencias. Hice esto malo, ve y haz tanto Padre Nuestro. Claro, en nuestro ambiente no existe ese tipo de confesión, ¿verdad? Pero el texto lo que está presentando es que después de hacer injusticia
lo que hacían era una larga oración o súplica. Sin embargo, ellos volvían otra vez a practicar la injusticia. Es decir, que su oración no valía de nada. Versículo 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Esta persona, a su juicio, se veían a sí mismos como los merecedores del cielo. De hecho, en ese contexto, si habían 2 personas que estaban seguros que irían al cielo, eran precisamente escribas y fariseos. 2 personas que tenían el cielo ganado, escribas y fariseos. Sin embargo, está diciendo aquí el texto que a pesar de las acciones que ellos hacían de buscar prosélito o de adherir personas de otra nacionalidad al pueblo, lo hacían 2 veces merecedores del infierno. Versículo 16. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Y aquí se puede ver entonces la avaricia que reinaba en el corazón de estos hombres. Como lo santo fue sustituido por lo monetario en cierta forma. Más adelante nosotros vemos el versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Muy estricto con aquellas cosas superficiales y con las cosas que son sumamente importantes, ellos lo ponían a un lado. Versículo 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Es decir, que estas personas delante de la sociedad eran vistos como alguien honorable. Su vestidura era intachable, estaba sumamente bien alineada. Su presentación era de honor específicamente, pero por dentro estaban llenos de injusticia y de robo. Versículo 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejante a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Y estas palabras son muy contundentes. A las personas no les gusta escuchar ese tipo de palabras. Y Jesús está hablando y le está pronunciando estas palabras, está presentando quiénes ellos son realmente. Ay de vosotros, escribas y fariseos. Vemos entonces que había un énfasis por lucir delante de la persona muy bien, pero su interior solamente había podredumbre y descomposición. Jesús está sacando lo que hay en el corazón de estas personas, está mostrando cuáles son sus acciones y su proceder. Dice el versículo 29, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y algo más que ellos decían era, mira, si nosotros hubiésemos estado en ese tiempo, no hubiésemos condenado a los profetas, no hubiésemos hecho lo que ellos hicieron.
Y esto nos hace pensar a nosotros también. Cuando uno ve los padecimientos de Jesucristo, uno dice, pudiera decir, si yo hubiese estado ahí, yo no permito que al Señor le hagan todo eso. Sin embargo, ellos están haciendo un reconocimiento y se ven a sí mismos como más justos que los demás, cuando realmente, cuando harían lo mismo con la persona de Jesucristo, con el Dios hecho hombre, cómo le condenaron a la muerte. Estos escribas, entonces, es el primer punto y es lo que Jesús está presentando, que para seguir a Jesús es necesario entonces tener muy claro cuáles son las consecuencias de seguir a Jesús. Pues no hay espacio para lo que es la hipocresía, para decir algo y vivir de espalda a Dios. Personas que pueden decir, no, yo soy cristiano, pero eso en la iglesia. Cuando estoy en la calle tengo que buscármela como un toro. Si tengo que engañar, engaño. Si tengo que defraudar, defraudo. Si tengo que. ¿Qué pasa con las personas que anhelan seguir a Jesús, seguir sus pisadas, ir donde Cristo vaya? ¿Qué pasa con las personas? Bueno, lo primero que podemos ver es que debe desechar una vida de hipocresía. Cuando nosotros decimos que amamos a Dios o decimos que amamos a nuestro hermano, eso debemos repetírnoslo una y otra vez. Hermano, te amo, pero no como un cliché evangélico, sino como una realidad de que realmente, hermano, te amo. Quiero lo mejor para tu vida. Quiero poder servirte. Quiero poder estar ahí. Cuando estés afligido, que tú puedas pensar, voy a llamar a mi hermano, porque realmente él me ama. Pero sin embargo, entonces, este escriba que deseaba seguir a Jesús, al escuchar estas palabras de que Jesús le presenta diciéndole, la zorra tienen guaridas, si tú lo que estás buscando es un lugar seguro, resguardado, y lo segundo que presenta, las aves de los cielos, si tú lo que quieres estar en las alturas, ¿sabe qué? Cristo no tiene eso. Cristo no tiene eso. Él no tiene ni una cosa ni la otra. Así que seguramente este hombre, escriba, desistió de su anhelo de poder seguir a Jesús. A pesar de tener el conocimiento, la administración de la ley, y a pesar de ver en Jesús una opción rentable para su posición social. Versículo 59, segundo personaje. Y dijo a otro, sígueme. Imaginemos Dios hecho hombre. La persona más importante de toda la creación, que está por encima de la creación, su creación, el dueño, el poseedor de todo.
diciéndole a este hombre, sígueme. Y este hombre, la respuesta que da es, él les dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Uno diría que es loable lo que este hombre está diciendo. De hecho, uno pudiera citar el texto de Éxodo capítulo 20, verso 12, ¿verdad? De honrar a su padre y a su madre, que es el primer mandamiento con promesa. O uno de los mandamientos que tiene esa promesa, para que le vaya bien y su vida se alargue sobre la tierra. Sin embargo, este hombre está diciendo, Señor, un momento, yo estoy dispuesto a seguirte, pero ¿sabe qué? Debo de darle honor a mis padres, en cierta forma. Y uno pudiera decir, bueno, es legítimo realmente ocuparse de su padre. Sin embargo, el texto lo que está presentando es, no es que su padre estaba en un estado de salud, que estaba muriendo, no es eso. Este hombre lo que está apelando es que cuando su padre muera y él tenga la herencia de su padre, entonces él va a seguir a Jesús. Y esta es una condicionante que nosotros escuchamos en el día de hoy. Las personas quieren seguir a Jesús, pero hay un pero. Hay una excusa. Y esto es colocar en un estado de valor o de importancia una justificación que en cierta forma parece muy válida. Hermanos, querer honrar a padre y madre sin honrar a Dios es pecado. Porque la honra que todo ser humano debe es al Creador, al sustentador. Primero, todo hombre necesita someterse a Dios y estar dispuesto a vivir para Él, y luego entonces servir con esa disposición y esa entrega, servir a las personas que le rodean. Sin embargo, como seres humanos queremos imponer cuál es el método que funciona. Señor, primero me ocupo yo de lo que yo quiero y luego me ocupo de tus cosas. El texto entonces está presentando que este hombre, al escuchar a Jesús decirle, sígueme, ¿sabe qué dijo? Primero, déjame que vaya y entierre a mi padre. La respuesta de Jesús entonces muestra cuál es la realidad de esa respuesta que da otra persona que estaba detrás de Jesús. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Evidentemente el texto está hablando de que Jesús está presentando cuál es la condición espiritual del hombre, muerto espiritualmente. Así que los que están muertos espiritualmente son aquellos que van de igual manera a enterrar sus muertos. Sin embargo, cuando Cristo presenta esto, y en Efesios nosotros vemos que esa es la realidad del hombre sin Dios, muertos en delitos y pecados, ajeno a la voluntad de Dios, de espaldas a Dios. Sin embargo, Jesús dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú, ¿sabes qué debes hacer? Ve y anuncia el reino de Dios. ¿Qué es lo prioritario en la vida
de una persona que quiere seguir a Jesús. Evidentemente el texto está presentando que no es conformarse a un lugar. La razón por la cual las personas deben buscar a Dios, vivir para Dios, es precisamente para servir a Dios. Pero ese servicio a Dios no es otro que anunciar el reino de Dios, anunciar a la persona de Jesucristo, anunciar a Cristo como Señor y Salvador. Nosotros vemos entonces que este hombre tenía una buena excusa para no seguir a Cristo. Sin embargo, estaba dando la espalda a aquel que es el dador de la vida. Este hombre estaba dispuesto a perder su alma en lugar de entregarla a Cristo. ¿Cuánta excusa puede el hombre presentar para no entregar su vida a Dios? Son muchas. Cada quien tiene una diferente y muchas veces decimos, mira, esta excusa es válida. Esta sí es buena. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que seguir a Cristo es anunciar el reino de Dios. Versículo 61 dice, entonces también dijo a otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y este parece, ¿verdad?, también muy piadoso en la excusa que presenta. Este hombre tiene la disposición, le dice a Jesús que lo va a seguir, y la condición es, pero déjame que despida los que están en mi casa. Los lazos emocionales, familiares, queremos siempre imponer nuestro modelo por encima del modelo de Dios. Queremos decirle a Dios cómo es que vamos a entregarnos a Él y cómo es que le vamos a servir. Y esa es una posición bastante irreverente, ciertamente. Porque estamos hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es quien dice lo que nosotros debemos hacer y cómo nosotros debemos vivir. No somos nosotros los que estamos autorizados a decirle a Dios lo que Él tiene que hacer con nosotros y cómo Él tiene que hacerlo. Muchas personas tienen amargura en su corazón, resentimiento contra Dios, porque sin buscar a Dios, sin someterse a Dios, le han pedido a Dios algo y ¿sabe qué? No han visto respuesta. Cuando Dios me responda eso que yo le pedí, yo le sigo, yo me rindo a Él. Y la respuesta de eso es porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y sabe que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Este tercer personaje entonces presenta una excusa. Jesús le dice, versículo 62, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios.
las tentativas de querer seguir a Cristo, el anhelo de seguir a Cristo, no es un juego. No es un juego, no es algo con lo que podemos nosotros jugar. Señor, tú nos mandas a nosotros a que te sirvamos. Y nosotros decimos, no, espérate un momento. Señor, está bien que tú eres el Señor del cielo, tú eres el Salvador, tú eres el Creador, tú eres todopoderoso, pero ¿sabe qué? Espérate un momento. Jesús presenta una realidad que cuando alguien considera seguir a Jesús, debe sentarse y considerar el precio que ha de pagar. Y aquí queda descalificado aquello que una vez que colocan sus manos a la obra para trabajar, miran hacia atrás, no son aptos para el reino de Dios, es lo que está diciendo. Y esto nos hace pensar en la mujer de Lot, ¿verdad? Cuando Dios había mandado el juicio sobre este pueblo, esta comunidad, la mujer de Lot había recibido la información de que no debían mirar hacia atrás. Sin embargo, cuando huían, la esposa, a espalda de Lot, miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal, dice la Escritura. El anhelo de estar aferrado a las cosas de este mundo son las que hacen al creyente, al que quiere seguir a Dios, mirar hacia atrás. Y es como, sí, quiero escapar, quiero ser salvo, pero no estoy dispuesto a dejar estas cosas. Quiero a Cristo como Señor y Salvador, pero no estoy dispuesto a abandonar una vida de pecado, de hipocresía. Y Jesús lo presenta que aquellos no son aptos para el reino de los cielos. Finalmente, entonces, podemos nosotros considerar que seguir a Cristo es necesario, pero es necesario entregarnos por completo a Él. No parcialmente, no una parte de mi vida se la entrego a Dios y otra se la entrego al mundo. No es posible servir a dos señores. Vamos a aborrecer a uno, vamos a amar a otro, pero no podemos servir a Dios y a la riqueza, como dice el texto. ¿Cuál es la entrega que nosotros debemos dar a Dios? Pablo, en Gálatas, capítulo 2, nos presenta cómo nosotros debemos entregarnos a Dios. Dice el versículo, capítulo 2, verso 20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Jesús no se entregó por parte para salvarnos a nosotros. Él se entregó completamente. La única manera de acercarte a Cristo es entregándote completamente, no parcialmente.
es completamente todo nuestro ser, todo lo que somos, todo lo que seremos, a Él le pertenece. Y Él merece toda gloria y toda adoración. Igualmente, Jesús en Juan capítulo 10, verso 27 dice: mis ovejas oyen mi voz y ¿sabe qué? Me siguen y yo la conozco. Si eres una oveja de Cristo, tú estás siguiendo a Cristo, pero en toda tu manera de vivir, no parcialmente, no con hipocresía. Una de las cosas que más daño hacen al Evangelio es precisamente personas que predican, que enseñan, que hablan a otros, pero no viven esa realidad. Las ovejas de Cristo no solamente escuchan su voz, también la están siguiendo. Están siguiendo a Cristo. Están honrando a Dios. Están entregando todo para que el reino de Dios avance. Cuidado si nosotros en algún momento llegamos a conformarnos con los escribas y fariseos. Cuidado si nosotros al estar aquí somos sepulcro blanqueado, que por fuera y por dentro, ¿cómo estamos? Jesucristo cambia nuestro corazón, cambia nuestra naturaleza, nos da vida, pero esa vida es precisamente para vivirla para Él. Y vivir para Cristo siempre será motivo de gozo y de alegría. Porque la realidad es que el mundo en el que nosotros estamos viviendo va a pasar. Y todos los deseos y placeres que oferta el mundo van a pasar. Pero si seguimos a Cristo, vamos a hacer su voluntad y vamos a experimentar el gozo de vivir para Él, pero con la esperanza de que un día también estaremos con Él. Que el Señor nos conceda gracia realmente. Gracias para vivir para Él con toda entrega y disposición. Con todo nuestro ser, que podamos rendirlo a Él. Y que si un día partimos de esta tierra a un encuentro, partamos con plena certidumbre que vamos a un encuentro con el Salvador, con nuestro Señor. Quiere el Señor entonces que todo lo que estamos aquí, al presentarnos delante de Dios, podamos un día estar delante de Él diciendo: Señor, te entregué todo, porque tú a mí me entregaste absolutamente todo, para hacerme salvo, para santificarme y para llevarme a Dios. Vamos a orar. Padre bueno, Señor, digno eres tú, Padre, de nuestra adoración. Señor, puede haber tristeza en nuestros corazones cuando somos confrontados con ella. Señor, puede haber obstáculos para querer vivir para ti. Hay tantas distracciones, hay tantas excusas que podemos poner. Hay tanta oferta